¿Pudiera considerarse Doña Bárbara una historia de amor? Sí, Una novela sobre amor. es una novela de amor, no tengo Sí. ninguna duda. Y es una novela. Alejandro se ríe, vamos a ver qué opina Alejandro Lo, después. Ajá. lo que pasa es que es una novela de amor y es una novela también de otras cosas. Y es la historia de un amor imposible porque son dos personajes que no van a poder conciliar. Porque de alguna manera el impacto que tiene, por ejemplo, en Doña Bárbara, ese hombre a quien ella no había visto, ese tipo de persona con quien se está encontrando y que se lo llega a decir en la novela, si yo hubiese conocido a hombres como usted, otra sería mi historia, de que es una novela en la que creo que todo el mundo está esperando que pase algo entre ellos, Ujú. que vaya más allá de ese conflicto entre ellos. Alejandro. Yo cuando lo terminé de leer no había terminado de percibir que también en el fondo es una novela romántica, porque al final la solución es el amor, no entre quizás los personajes que queríamos, pero se da la solución. Doña Bárbara es una novela difícil de clasificar, porque exacto, es una novela de aventura, es histórica, es romántica, es una novela salvaje, entonces como tiene tantas facetas, uno termina percibiendo de repente lo que más le ha tocado en ese momento. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de la Librería del Sur, Entre Libros Podcast. Recuerde que todos los jueves estamos publicando una nueva entrevista con alguna personalidad relacionada con el mundo editorial venezolano. Desde ya le invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Estamos en YouTube a través de Entre Libros Podcast y también a través de Instagram, TikTok y otras redes sociales como @Librerías del Sur piso BE. Allí estamos constantemente publicando contenidos para la promoción de la lectura, para que conozcan las obras que tiene Librerías del Sur y también para mostrar esas nuevas voces venezolanas que se suman al mundo de la literatura. El día de hoy no tengo a una persona, sino que tengo a dos. Son dos nuestros invitados y vamos a hablar del libro más famoso de Venezuela. Vamos a hablar de Doña Bárbara, de su autor Rómulo Gallegos y todo el impacto y la repercusión que a día de hoy sigue teniendo esta maravillosa obra que identifica a Venezuela. Nuestros invitados del día de hoy son Alejandro Briceño, él es el librero de esta librería del Teatro Teresa Carreño, y también a un amigo de Entre Libros Podcast, Carlos Ortiz, Muchas gracias. editor, director de la editorial Garza Mora, que además es la editorial que publicó la última edición de Doña Bárbara, que tenemos también a disposición aquí en Librerías del Sur y otras librerías del país. Bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jessica. Hoy vamos a hablar de Doña Bárbara, esta obra enigmática que tiene múltiples versiones, no solamente escritas, sino que también se ha llevado a la radio, a la televisión, al cine, se han hecho diferentes adaptaciones, no solo en Venezuela, sino también en otros países, que habla precisamente de cómo trascendió las fronteras de Venezuela esta maravillosa obra venezolana. En su experiencia como lectores, conociendo esta obra y las diferentes ediciones, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más queda luego de conocer una obra como esta? Comencemos con Carlos, el invitado. Gracias. Bueno, en mi experiencia personal hay dos momentos. Una primera lectura hecha como creo que muchísima gente en Venezuela cuando estaba en el liceo, que me sorprendió mucho. Siempre tengo el recuerdo de que me inquietaba que Doña Bárbara era un personaje en la novela que evidentemente representaba, vamos a decir así, el mal, tal como lo entendía en ese momento. Y eso me causaba mucha inquietud porque sentía simpatía por Doña Bárbara. O sea, en realidad, mientras iba leyendo la novela, mi expectativa era que ella ganara, vamos a decirlo así. Y eso no dejaba de inquietarme. Yo probablemente tendría unos 12 años en ese momento, 12 o 13 años. Pero después, ya adulto, es un texto con el que me he tenido que encontrar en varias ocasiones
No pensé realmente nunca que iba a ser además editor en algún momento de este libro. Y bueno, cambió mucho la perspectiva. Por una parte, ya no tengo ningún problema en tomar partido por doña Bárbara, si fuera el caso. No es que tome partido por ella, pero puedo comprender a ese personaje. Y a ti, Alejandro, ¿qué sentimientos te generó doña Bárbara? A mí me impresionó mucho que lo que leía ya formaba parte de un recuerdo, porque mi familia en Táchira, en una zona específica, tiene también una hacienda bastante grande. En algún momento tuvieron gallinas, cochinos, ganado, pues. Y era leer los pasajes de cómo era el llano y vivirlo, o sea, revivirlo en cada lectura, porque cada vez que podía acercarme al libro, se sentía algo real. Yo lo había vivido y podía de ahora, si vuelvo otra vez a visitarlos allá, comenzar a ver un poco distinto todo el llano, toda la forma de construir el paisaje, a las personas, porque también Gallegos era muy bueno creando personajes y están basados también en personas reales, porque nosotros somos así, a fin de cuentas. Entonces, te ayuda a revivir lo que ya has visto y también a replantearte la visión que puedas tener en un futuro de lo que ha llegado a ser Venezuela, sus paisajes, sus personajes, las personas que más nos han llamado la atención en algún momento. Carlos, doña Bárbara podría seguir siendo un reflejo de Venezuela hoy día. Sí y no. Podría. Creo que en un sentido es una respuesta que depende mucho de las personas, Okay. porque la novela tal como está planteada abre a la comprensión y a la sensibilidad de cada quien en cualquier época una posible identificación con sus circunstancias. Eso es algo que tienen las grandes novelas, que siempre son contemporáneas. No importa cuándo se hayan escrito y cuándo las estés leyendo. Tú puedes reconocer en lo que estás leyendo asuntos de tu circunstancia personal y de tu contexto histórico o de tu situación como país. ¿En qué sentido digo que podríamos decir que sí? Bueno, en el sentido de que ahí están planteados unos conflictos de poder, por una parte, entendido como un conflicto de poder entre sujetos o personalidades que están tratando de sobreponerse una a la otra, y eso es muy humano y en cualquier contexto inmediato lo puedes reconocer. Ahora, por otra parte, hay un retrato de Venezuela de esa época, de los años 20, que se puede ver también de dos maneras. Por un lado, la lectura que hizo Gallegos y que él lo llegó a decir, él decía que él no era simplemente un escritor, que él era un escritor político, lo que Gallegos quiso retratar, pero también hay otro asunto allí que para las personas en Venezuela, creo que para mucha gente, no sé si la mayoría, está en su imaginario, y es que el llano, entre otras cosas, debido a Doña Bárbara, es como una región mítica. En esta guerra de poder, Santos Luzardo, doña Bárbara, ¿a quién le va Alejandro? Pues en mi caso a Santos Luzardo porque era quien más me recordaba a mí, en cierta manera. Porque desde pequeño era como que, bueno, tienes que comportarte, trata de llevarte bien con los demás, ser diplomático, ayudar a quien lo necesite y entonces eso le da a uno como cierta simpatía con Santos Luzardo, porque bueno, Doña Bárbara, claro, el sufrimiento que había pasado y uno lo entiende también. Y también en el fondo uno le va a Doña Bárbara, porque es un personaje que a veces reconocemos en tantas personas que decimos, ok, sí está haciendo cosas que no debería hacer, pero quisiéramos como ayudarla, abrazarla, mira, vamos a conversar sobre esto. Pero no, sí, sí me acordaba más a Santos Luzardo en mi caso, entonces por eso me sentía más identificado con él. ¿Pudiera considerarse doña Bárbara una historia de amor? Sí, Una novela sobre es amor. una novela de amor, no tengo Sí. ninguna duda. Y es una novela. Alejandro se ríe, vamos a ver qué opina Alejandro después. Ajá. Lo que pasa es que es una novela de amor y es una novela también de otras cosas. Es decir, es una novela de aventuras, creo que está eso, es una novela de
no fantástica, pero es una novela de la confrontación o el encuentro o desencuentro de mundos y mentalidades muy extrañas entre sí, porque Santos Luzardo se encuentra con un mundo en el que los fantasmas, los aparecidos, los espectros son otras personas, son otros seres reales que están allí. No son una cosa imaginaria, conviven con la gente que está allí. De hecho, en Doña Bárbara está un fragmento, uno de los versos o de las estrofas que luego aparecen en Florentino y el Diablo, aparece allí cuando están hablando de ese duelo entre el diablo y el llanero. Ahora, es una historia de amor que por una parte es clásica porque es la historia de un amor imposible. Y es la historia de un amor imposible porque son dos personajes que no van a poder conciliar. Y que aunque entre esos dos personajes se va tejiendo esa situación, esa energía, ese sentimiento, eso no puede llegar a ser una relación entre ellos, sino en malos términos. Porque de alguna manera el impacto que tiene, por ejemplo, en Doña Bárbara, ese hombre a quien ella no había visto, ese tipo de persona con quien se está encontrando y que se llega a decir en la novela, si yo hubiese conocido a hombres como usted, otra sería mi historia. Eh, Ese impacto que ejerce sobre ella al mismo tiempo la conflictúa. Es decir, si ella en algún momento tiene una disposición de ceder, va a tener al mismo tiempo la resistencia de que es algo extraño para ella lo que no puede entregarse. Además está de por medio su hija. Eso en ese sentido lo podemos ver como un drama clásico, pero al mismo tiempo es una historia de amor trabajada desde el punto de vista narrativo y por Gallegos con mucha maestría, es decir, tiene algo que yo podría decir, sin siquiera decir que es original, en el sentido de que nunca se haya hecho. Hay algo en esa historia de amor que Gallegos logra trabajar y es que uno puede no percibir la historia de amor que está allí. Uno puede terminar de leer Doña Bárbara y no pensar que esa es una historia de amor. Lo he dicho en otras ocasiones. Por lo menos yo en algún momento tuve la expectativa, me di cuenta de que, aunque ya había leído la novela, de que es una novela en la que creo que todo el mundo está esperando que pase algo entre ellos, que vaya más allá de ese conflicto entre ellos. Alejandro, el amor en Doña Bárbara. Creo que lo que dice Carlos tiene mucha razón. Yo cuando lo terminé de leer no había terminado de percibir que también, en el fondo, es una novela romántica. Porque al final la solución es el amor, no entre quizás los personajes que queríamos, pero se da la solución. Y es que Doña Bárbara es una novela difícil de clasificar. Porque, exacto, es una novela de aventura, es histórica, es romántica, es una novela salvaje. Entonces, como tiene tantas facetas, uno termina percibiendo de repente lo que más le ha tocado en ese momento. ¿Ok? Entonces, si yo tengo mi recuerdo del llano, ¿cómo es el llano de salvaje? ¿Qué cosas no he visto? ¿Qué cosas me he perdido yo del llano? Entonces, yo viéndolo desde el punto de vista, de repente no llego a acordarme que también hay este romance que se va dando poco a poco, bastante sutil, para que el lector no sienta que es empalagoso, sino que es natural. Son dos personas que están fluyendo, bueno, entre tres personas, que fluyen relaciones que no te vas dando cuenta del todo hasta que termina como en ese boom, o sea, explota todo y ya te das cuenta de que sí también está allí y forma parte también de nosotros. Carlos, ¿tú crees que el lector de hoy aprecia en su magnitud real la historia de Doña Bárbara? No lo sé. Lo que pasa es que la magnitud real de Doña Bárbara, como la magnitud real de cada novela, depende mucho de su tiempo y del tiempo en el que se lee. Cuando decíamos que las novelas o las grandes novelas siempre son contemporáneas porque están trabajadas de tal manera que cuando las leo pareciera que lo que se dice allí se corresponde o tiene que ver con lo que
con mi tiempo, con el contexto en el que estoy, también trato de decir algo que, bueno, los teóricos, los estudiosos, los académicos sobre eso han debatido. Y es que Doña Bárbara es una novela que te instala en una realidad en la que hay muchos códigos que probablemente para quienes la leyeron en 1930, 35, 36, 38, eran muy claros y ahora no. Que es muy posible que haya cosas dichas allí que no resuenen en quien la lea ahora. Ujú. Pero hay otros elementos que probablemente potencian, disparan percepciones, impresiones, hasta sorpresas en una persona de hoy que probablemente para las de aquel momento habrían pasado tranquilamente. Creo que depende mucho de cuánto impacta a cada quien. Sin embargo, creo que es una novela que sigue dejando, si no enseñanzas, sigue abriendo perspectivas inquietantes, despertando curiosidad sobre cosas de la vida, que probablemente hasta que uno se encuentra con un drama así, no se las plantea. Ahora vamos a hablar de la experiencia que ustedes particularmente han podido transitar con este libro. En el caso de Alejandro, conversando con él, buscó varias ediciones, tiene elementos que ha podido ver en cada una de estas versiones que se han presentado al público, además que las ha traído para compartirla. ¿Cuáles son esos elementos que has visto en estas ediciones, en estas lecturas y relecturas de Doña Bárbara que te interesaría compartir con quienes nos ven? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es recordar que al inicio Gallegos había hecho un glosario al final para poder darnos cuenta de repente las personas que no estábamos tan imbuidas en ese lenguaje. Después se fue perfeccionando hasta que quedó una edición definitiva con su glosario. Poco a poco se fueron haciendo otras ediciones añadiendo un estudio al final, un prólogo un poco más detallado, incluso donde se hace el desglose de cuál es la familia de quién. O sea, esta parte de aquí para que tú no te enredes tampoco tanto como lector y lo tengas claro. Si en algún momento tienes que pasar, encuentras rápido el boceto Claro. y te das cuenta, ah, ok, estoy aquí, este es tal, tal, ok, vamos a seguir. Entonces, creo que cuando uno quiere indagar más, es necesario crear ese estudio, ese complemento para que uno como lector pueda apreciar la obra tal cual como es, pero también añadirle cosas que después uno pueda despertar como más curiosidad. Bueno, ahora me doy cuenta de que esto es así y que Gallegos, bueno, con su cuestión de ser maestro, también quería enseñarles al pueblo venezolano cómo era esa, bueno, esa lucha entre el bien y el mal en nosotros. Entonces, ahora me voy a leer la biografía de Rómulo Gallegos. Y entonces juega con tantas cosas que uno no ve al principio tan claramente en la novela y después de tantas relecturas tampoco. Entonces yo siento que es necesario que en ese tipo de investigaciones uno tenga como ese complemento de estudio didáctico que nos ayude a formarnos mejor una idea del impacto de la novela y de sus elementos que escapan a la vista cuando la leemos por primera vez. En el caso tuyo, Carlos, como tu experiencia como editor, ¿cómo fue editar a Doña Bárbara? Bueno, honestamente no fue un trabajo difícil ni complejo porque tomamos como base la edición de Biblioteca Ayacucho, que a su vez toma como base una edición conmemorativa mexicana que revisó el propio Gallegos. ¿Dónde está? Pienso que la versión más acabada de ese glosario que el propio autor incorporó. Entonces, en ese sentido, nosotros no hicimos un trabajo de intervención en el texto ni un trabajo crítico. Que hicimos fue recuperar esa versión que, al tener la constancia de que es una versión revisada por el Claro, propio autor, aprobada por el propio autor, claro. exactamente en un momento en que se publica con carácter conmemorativo, 25 años después de haberse escrito la novela, asumimos que
Ese es lo que técnicamente uno llama un buen original, un original genuino. Lo que sí se hizo es el trabajo obligatorio, digamos, inevitable de revisar de nuevo y corregir algunas erratas que siempre aparecen. Cuidar muy bien, además, que el texto fuese un texto, además de ser un texto limpio, cuidar la diagramación y buscar un estilo gráfico de composición, de diseño, que permita leer Con fluidez. con fluidez, que Sí. sea muy descansado, amable. Este es un libro que, lo que uno llama un libro con mucho aire en la mancha. En este momento ya estamos por recibir de imprenta una edición, a propósito del comentario de Alejandro, una edición que no es crítica, sino que trae, además del glosario que está allí, porque eso es parte de la novela, trae una guía de lectura para el trabajo en el aula, porque sigue siendo un libro que tiene interés Así es. Para el sector sí, para el educativo. sector educativo. Así es. Pero lo que tiene es eso, lo que tiene, bueno, tiene unas características distintas a esta que hacen que sean menos voluminosa. Esta novela, esta edición de Doña Bárbara probablemente sea la más extensa que haya en páginas por la forma como se Ujú, diseñó, ujú. como decía, para dar una lectura mucho más cómoda. Pero la que hicimos con esta guía de lectura tiene unas características más convencionales y vuelve a su extensión habitual, entre otras cosas por cuestiones de costo. Ahora, para finalizar, vamos a tomar formato tipo booktoker para que ustedes le digan a quienes todavía no se han dado la oportunidad de conocer a Doña Bárbara, esta obra de Rómulo Gallegos, de conocerla. ¿Cuáles son los elementos que para ustedes son los más atractivos, los más importantes y más enriquecedores para quien lee Doña Bárbara? Comenzamos con Alejandro. Para mí, los más resaltantes es el simbolismo que tiene la novela. Todo tiene un nombre a propósito, adrede, para que uno sienta que allí hay algo que tiene que observar, que tienes que prestarle atención. Altamira, siendo la hacienda original, tiene como esa visión de, bueno, es a futuro, es algo que va a ser grande, que va a crecer y es bonito. Después cuando llega Doña Bárbara es el miedo, se comienza a apropiar de toda Altamira y va inundando de, bueno, de elementos que uno de repente no quisiera tener en una hacienda en la que se quisiera desarrollar. Santos Luzardo, por el santo, sigue siendo un personaje que es demasiado bueno para ser real, que llega a ese sitio y comienza con el choque cultural que está allí. Doña Bárbara, siendo también esta mujer que había sido una niña normal, una niñecita, y de repente le pasa lo que le pasó, entonces comienza el barbarismo a forjar en ella otro carácter que desplaza la personalidad anterior y crea una nueva, más sólida, para poder hacerse con el llano y ser la devoradora de hombres que es. Entonces, todos esos elementos, incluso Marisela, tienen cada uno un significado que nos puede ayudar a comprender mejor, de una mejor manera. Si fueran nombres demasiado al azar o que no tengan un significado propio, no tendría tanta repercusión tampoco. Y para mí me gusta también mucho, que les quería compartir hoy, que el autor no está tan lejos de nosotros, porque de hecho esta edición en particular, pues se le puede hacer un acercamiento, está firmada por el propio Rómulo Gallegos. Entonces, esta es de 1960. Realmente lo que se dice aquí no se entiende mucho, pero está aquí abajo la firma. Buenísimo. Entonces, no es un autor que está tan lejos, que él incluso llegó a ser presidente de Venezuela, que tenía sus formulaciones para una reforma política y cultural. Y al sentir que está más cerca de nosotros, podemos entender que ese mensaje podemos todavía captarlo, o sea, no estamos tan a destiempo para conseguir esa versión nueva de Venezuela que queremos formar entre todos, más cultural, todavía más unida, con respeto, y que no nos deje invadir el miedo para poder continuar forjando esa Altamira soñada para todos. Carlos, vamos a vender a Doña Bárbara A ya. vender a Doña Bárbara. La naturaleza viva, hecha un personaje poderoso, enigmático,
inquietante sin duda. En estos tiempos en los que tanto se vuelve una y otra vez sobre el asunto de la ecología del planeta, es muy interesante ver cómo la naturaleza, o eso que llamamos la naturaleza, tiene tanta vitalidad y puede realmente estar respirando sobre nuestro cuello, mirándonos, acechándonos, pero también es maravillosa. Y la doña Bárbara, nosotros escogimos la imagen del reptil aquí porque doña Bárbara es una novela de caimanes, en la que hay un caimán que es una suerte de espectro, de espíritu en la selva, que va vigilando a todo el que anda por allí. La novela comienza y una de las cosas de las que nos percatamos es que hay un caimán gigante que está vigilando al que está llegando, que es extraño. Hay, como decía, espectros. El amor, ese amor tan raro, dramático, tanta tensión que hay allí, también los grandes conflictos, no solo de poder, sino los conflictos puertas adentro de las personas consigo mismas. Es una novela en la que viajamos, paseamos, no solamente por el Arauca y por toda esa selva, escuchamos un ruido atronador, sonidos atronadores fuertes de aves de todo tipo, rugidos de fieras y como decía además hay fantasmas. Realmente es una novela interesantísima en la que hay mucho que ver y como decía, una novela que abre perspectivas y abre preguntas. En ese sentido, creo que es el tipo de lectura que amplía un poco, por lo menos un poco, al menos un poco, amplía la mirada de uno sobre las cosas. Sí. Bueno, muchas gracias a No, los gracias a dos. ustedes. Carlos Ortiz, editor, director de Garzamora, y Alejandro Briceño, nuestro librero de aquí, de la sucursal de Librerías del Sur del Teatro Teresa Carreño, a propósito de Doña Bárbara, este libro que luego de casi 100 años de haberse escrito, sigue siendo la obra más emblemática de Venezuela y sigue cautivando a los lectores y a las lectoras que se dan la oportunidad de conocer esta maravillosa obra, nacida del ingenio, de la mano de Rómulo Gallegos, que además de ser el escritor más importante de nuestro país, fue presidente de nuestro país y además fue una persona muy influyente en distintos ámbitos de nuestra nación. Les invitamos desde Entre Libros Podcast a conocer esta obra que en esta librería y en las demás librerías del sur se encuentra por la edición que hizo Garzamora, está presente acá y en otras librerías del país para que siga penetrando esta maravillosa obra de Doña Bárbara en el público lector venezolano. Nos despedimos como siempre, invitándolos a que nos acompañen en otra edición cuando sigamos conversando aquí entre libros. Chao. Chao.